Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a los presentes que nos acompañáis aquí, también a toda la gente que está siguiendo la jornada online. Gracias a la Universidad Carlos III por colaborar en esta jornada y a todos los ponentes por aceptar nuestra propuesta. Especialmente a los miembros del comité, gracias muy especiales, Amalia, Jorge, por el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros. Como veis, la jornada se titula ¿Y ahora qué hacer? Y ese título de la jornada, que podría ser simplemente una pregunta, a mí personalmente se me antoja casi un grito de desesperación, de duda, de impotencia sobre todo. Es la impotencia de todas las familias que llevan años luchando por defender los derechos de sus hijos, que luchan por una educación en la que creen, que intentan que el lugar de sus hijos en la sociedad sea lo más digno posible. Son esas familias que sufren el desgaste de recursos, denuncias y quejas ante la Administración y de larguísimos procedimientos judiciales y que no han conseguido nada. Es la impotencia también de todas las asociaciones que estamos trabajando en el tema de la educación, acompañando a estas familias, que hemos agotado vías en muchísimos casos, sin conseguir nada, y que estamos en el punto de no saber ni qué aconsejar a todas esas familias. Y es la impotencia también de muchísimos profesionales que día a día lo intentan en sus escuelas, que ponen su grano de arena por la inclusión, que se encuentran con enormes dificultades y que, pese a su gran esfuerzo, ven un poquísimo y un lento avance. Bien, vamos a comentar algo para hacer una pequeña historia muy breve. Entre los años 2010-2012 en Solcón empezaron a llegar muchísimos casos con temas de educación. Eran familias que acudían a nosotros porque no podían elegir libremente la escuela de sus hijos, porque no había recursos, porque los equipos directivos no les daban respuestas, porque siempre había soluciones pendientes y no sabían por dónde encontrar el camino. Ante ese cúmulo de despropósitos en muchas ocasiones, acudían desesperados porque veían que los supuestos derechos de sus hijos solamente estaban en los papeles, por cierto, muy mal escritos y en muchas ocasiones casi hasta camuflados, para que siempre pudiese haber como una vía que fuera afín a los mandatos administrativos. Este gran número de casos de temas de educación nos hizo plantearnos que teníamos que hacer algo común, algo conjunto por todas estas familias, y de ahí surge la demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. No fue fácil el trabajo, había que demostrar que el patrón de la Administración educativa en el tema de la escolarización de los alumnos con diversidad funcional se repetía. Había que conseguir estadísticas que en muchos casos maquillaban y siguen haciéndolo los datos, incluyendo, por ejemplo, como alumnos en inclusión, a todos los que están en aulas de referencia, aulas TEA, etcétera. No fue nada fácil, ya digo, fue un trabajo muy inmenso en el que participaron muchas personas. Algunas de ellas están hoy aquí con nosotros, son colaboradores habituales de Solcón, a los que siempre estamos agradecidos. Otras por diversos motivos ya no están, pero yo quiero recalcar hoy el impulso generoso e implacable de dos de mis compañeros que no están, Javier Romañat, desgraciadamente ya fallecido, y Alejandro Rodríguez Picabea, que por motivos de salud no nos puede acompañar y que fueron piezas importantísimas en aquella demanda. En el 2014, hace 10 años, Solcón presenta esta demanda. Al poco tiempo, el comité nos confirma que estaba admitida y que aquellas más de 500 páginas del documento de denuncia que Solcón presentaba estaba evidenciando que en España los derechos de los niños con diversidad funcional no se respetaban, que las familias no podían disponer libremente donde querían que sus hijos estudiasen, que no había apoyos, que se dictaminaba la escolarización de todo este alumnado, atendiendo en muchos casos a los informes médicos por encima de los derechos, y que en muchas ocasiones la Administración llegaba incluso a cuestionar la capacidad y la validez de esos padres para decidir dónde debían estudiar sus hijos.
Tras unos años de espera, el comité nos avisa que va a visitar a España para constatar en primera persona todo aquello que estábamos manifestando en nuestra demanda. Y aquí quiero hacer una aclaración. El comité se reunió con cientos de testimonios que aportó Solcon, con educadores, con juristas, con gente afín a la educación inclusiva, con cientos de familias a lo largo de la geografía española que en primera persona hablaron con los comisarios para contar su realidad. Pero el comité se reunió también con aquellos testimonios que tanto el Gobierno como el CERMI aportaron. Es decir, que el comité no conoció solamente la realidad que Solcon presentaba. El Gobierno tuvo la oportunidad de demostrar que el sistema educativo era todo lo inclusivo que ellos decían. Y además tuvo la oportunidad de aportar testimonios de profesorado, de familias afines a la educación especial y de mostrar los centros de educación especial al comité. Aclarado esto, quiero agradecer una vez más el testimonio de aquellas familias que fueron muy valientes para aportar sus historias, para contar cosas muy duras, para remover historias y, sobre todo, para presentar mucha documentación donde, una vez más, se testimoniaba el sufrimiento de sus hijos. Quiero dar las gracias, pero les quiero pedir también perdón, porque han pasado 10 años y no hemos conseguido nada. Y eran niños los que, con sus familias esperanzados, acudían a nosotros. Hoy son adultos y la sociedad aún no les ha dado su lugar. Son adultos que están en la nada más absoluta. Y 10 años es mucho en la vida de un niño, demasiado. Bien, en el 2018 el comité emite un informe que todo el mundo entiende que es demoledor, donde se afirma que el Estado español vulnera grave y sistemáticamente el derecho a la educación del colectivo con diversidad funcional. Tras este informe hubo como un impasse, como un tiempo de espera, como que todo el mundo esperaba a ver quién movía ficha, pero nadie la movió, nadie hizo nada, todo siguió siendo igual. Volvió el inspector que miró para otro lado, el juez que no vio ningún indicio de vulneración de derechos, el político que afirmaba que todo era perfecto y todo siguió igual. Cuando se cumplió el año, Solcon volvió a presentar un informe ante el comité diciendo cuál era la situación, que nada había cambiado, y a ese informe empezamos a unir más documentación con los datos de inversiones en centros de educación especial, con recortes en la pública, con negación de ajustes, etcétera, etcétera. En todos estos años hemos seguido informando al comité de todo esto. Hemos seguido aportando cualquier cambio político, cualquier nueva propuesta que había, las sentencias emitidas al respecto, las nuevas inversiones, etcétera. En este año, 2024, el Gobierno español, el Estado, debía comparecer ante el comité para informar de todo lo que había hecho con respecto a las recomendaciones que el comité había hecho en su informe del 2018, y Solcon decidió también comparecer. Y nuevamente el comité nos dio la razón. Tristemente nos dio la razón. Una razón aplastante y contundente. Una razón que nos hace preguntarnos, ¿y ahora qué hacer? Porque nadie parece tener intención de hacer nada, porque todo evidencia que va a seguir igual. Porque a mí se me antoja una única lectura, y es que las personas con diversidad funcional parecen ciudadanos de segunda en este país. Parece que no le importan a nadie, que son invisibles a la sociedad y que la sociedad no ve que los niños excluidos de la escuela son un colectivo en riesgo de exclusión social. ¿Y ahora qué hacer? Es el motor de esta jornada de hoy, porque creo que hay que encontrar el camino juntos para que esta situación dé un vuelco. La teoría la sabemos todos, pero ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está esa sentencia valiente, contundente que diga, señores, que hay que aplicar la convención sí o sí? ¿O dónde está ese consejero o ese delegado de educación que diga, señores, que hay que atender a las familias, pero que hay que atenderlas no desde el prisma del capacitismo y el paternalismo, sino desde los derechos, desde la dignidad humana? ¿O dónde está ese agente administrativo que diga, hay recursos suficientes, pero a lo mejor los estamos empleando mal, vamos a reconstruir la escuela? Creo que es el momento de dar un verdadero golpe y luchar por nuestros derechos. Pensamos que esta jornada de hoy une, o pretendemos unir,
a toda la gente que luchamos por esa escuela en igualdad. Esa era la idea, ¿vale? Hoy habrá testimonios de muchos agentes implicados en la educación y en los derechos de este alumnado. Sin embargo, no estará la voz del Gobierno, que pueda decir si va a haber un inicio de cambio o hay alguna propuesta al respecto. Se ha invitado a participar en las mesas a los ministerios implicados, a Educación, a Derechos Sociales, a Infancia y Juventud, pero no han aceptado. Se ha invitado también a participar en las mesas al CERMI como interlocutor oficial, pero tampoco está. Se ha cursado invitación para que asistieran, si querían, a todos los miembros de las comisiones de Educación, de Políticas Integradas, de Discapacidad, de Justicia, de Derechos Sociales, pero no ha habido respuesta. Silencio, silencio absoluto ante derechos arrebatados. Bien, yo creo, espero, deseo que esta jornada sirva para que reflexionemos sobre las soluciones que nuestra escuela necesita y espero y deseo que lo hagamos juntos, que dejemos a un lado los debates debilitadores, que más allá de las diferencias busquemos los derechos y que de hoy salga un verdadero y contundente compromiso personal de cada uno de nosotros para plantar cara a esta situación. Unidos todos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. De nuevo agradecer vuestra presencia, a la gente que está online. Y bueno, por seguir con los agradecimientos, pues un agradecimiento muy especial a Nacho Campoy, a Gerardo Echeita, que siempre están ahí para Solcon y nos han ayudado también en esta organización, nos han alentado para sacar adelante los informes, todas las aportaciones que ha tenido que hacer Solcon. También agradecer a Juan Rodríguez Zapatero, a Rafael de Asís, a Nacho Calderón, a Miguel Ángel Castañón, María José Corel y un recordatorio muy especial para Mar, nuestra compañera, que también por motivos personales hoy no puede estar aquí. Bueno, y aún así quiero seguir alentando, a pesar de la triste y en teoría importante noticia de este informe, a que muchas personas sigamos trabajando y luchando por aquello en lo que creemos, que creo que no debemos desalentarnos, que es el derecho a una educación inclusiva y de calidad para que el día de mañana podamos crear una sociedad inclusiva, porque si los niños de hoy se educan todos juntos, pues seguramente el día de mañana también la sociedad será mucho más justa y equitativa. Bueno, recordar el informe, ya ha contado una pequeña historia Carmen, de cuando presentamos el informe en el 2018, se organizaron unas jornadas. Yo en ese momento estaba de oyente más que de ponente, pero me acuerdo que era un día de alegría, un día donde todos estábamos ilusionados, los niños, había como un punto y aparte, con el primer informe del comité, de tanta gente que había aportado su granito de arena para que ese trabajo de tanta gente saliera a la luz y que por fin había llegado ese informe, que era motivo de alegría, pero desde luego el motivo era la violación grave y sistemática de los derechos de las personas con diversidad funcional en su educación inclusiva y principalmente de los niños con discapacidad intelectual y con múltiples discapacidades, o sea que el motivo no era muy tal, pero el día sí. Parece el día de la marmota, hoy estamos aquí de nuevo organizando estas jornadas y bueno, pues todavía la esperanza se mantiene viva, aunque bueno, pues han pasado muchos años, como dice Carmen, pues es que ya han pasado 10 años desde el que interpuso Solcon la denuncia, 16 años desde que España ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención que, como dice la palabra ratificado, significa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno al más alto nivel. La Constitución española reconoce que el derecho a la educación
se tiene que interpretar conforme a esta convención. Y la Constitución también dice que este tratado forma parte de nuestro derecho jurídico interno. Con lo cual es que no hay más dudas. O sea, hay sentencias últimamente también que están recalcando el valor vinculante que tienen los dictámenes del comité. No sé qué duda que hay ya para aplicar algo tan sencillo de entender como que es el derecho a la educación que todos tenemos, todos, niños con discapacidad o con diversidad funcional, y los que no la tienen también, porque ellos también se tienen que educar en derechos humanos, en una sociedad que sea respetuosa con los derechos humanos. Bueno, dicho esto, que me enfado un poco, pues voy a empezar a contar un poco cómo fue la comparecencia allí en Ginebra. Tuvimos que trabajar también previamente bastante, recopilamos pues noticias de prensa, testimonios en primera persona de niños y niñas con diversidad funcional, de familiares, haciéndoles en este momento remover todo lo doloroso que han sido esos procesos para ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo son situaciones muy graves que aquí se nombran en números, se nombran en leyes, pero al final hay muchas personas detrás. Vamos a ver. Como decía, pues en esta comparecencia lo que se trataba lo que quería Solcon es que la investigación al Estado español para llevar a cabo el derecho a la educación inclusiva siguiera abierta, ¿no? Para ello tuvimos que aportar, pues como he comentado, previo a ir allí, una serie de documentación también mirando los avances, retrocesos, posibles estancamientos que hubiera podido haber, pues tanto a nivel legislativo, resoluciones judiciales, políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno, planes, estrategias, etcétera. También se aportaron importantes informes, de nuevo por parte de Solcon y también de numerosos expertos colaboradores con Solcon. El pasado 18 de marzo, Solcon comparecía ante el comité como organismo de la sociedad civil, pues para ver qué había pasado en estos años, ¿no?, con la educación inclusiva, desde el informe hasta el día de hoy. Y, bueno, posteriormente comparecía el CERMI como mecanismo supervisor y después el Gobierno. Solcon iniciaba su comparecencia diciendo que no solo veíamos que no se hubiera estancado, que se hubiera avanzado, sino que había importantes retrocesos, algo que el comité al final pues también vio cuando oyó todas las comparecencias y vio toda la documentación, ¿no? Entonces, pues bueno, esto Solcon lo observaba con gran preocupación y además las recomendaciones del comité no se habían cumplido. En el propio informe, que no voy a nombrar más que un par de cosas porque luego aquí tenemos a los representantes y nos lo van a explicar al detalle, dice tan contundentemente que dice: el comité deplora que las cuestiones, problemas y desafíos estructurales que en su día evaluó y que en 2017 lo llevaron a adoptar su informe de investigación, han persistido y continúan produciendo como resultado la perpetuación de un sistema educativo que segrega en la práctica a más de 40.000 personas con discapacidad, del cual un 40% son personas con discapacidad intelectual. El comité nota con preocupación que existe un riesgo de retroceso en la implementación del derecho a una educación inclusiva y de calidad. Bueno, para que la investigación siguiera abierta, pues teníamos que decir una serie de hechos, ¿no?, graves en nuestro entender, que estaban sucediendo en España con relación a la educación inclusiva. Entre ellos,
pues que la normativa en educación y el sistema educativo seguían sin adaptarse a la Convención. Numerosas leyes, la nueva Ley de Educación del 2020, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, siguen manteniendo la excepción a la educación especial. Incluso desde el año 1982, con la LISMI, otra vez plazos interminables, ya hacía esta salvedad que no se ha corregido. También la disposición adicional cuarta de la Ley de Educación, que sigue manteniendo el apoyo a los centros de educación especial, a pesar de que dice que es algo transitorio, pero la transitoriedad sí no parece tal. Lo que sí parece que no tiene muy claro es que tiene que hacer el Estado un plan de educación que permita que los centros ordinarios cuenten con todos los recursos y con todas las adaptaciones para que los niños y niñas con diversidad funcional puedan, por fin, estudiar. De este plan no se sabe casi nada. Tampoco se ha eliminado el dictamen de escolarización que determina la segregación educativa, sin que los alumnos con diversidad funcional sean escuchados, sin que los padres tampoco sean muchas veces consultados o incluso contra su voluntad. En Solcón hemos recibido varios casos de padres que han firmado los dictámenes de escolarización en contra de su propio criterio, pero como que no les quedaba otra. Y luego les quedan años de lucha para poder llevar a cabo el derecho de sus hijos, que muchas veces, pues obviamente, no se consigue. Las comunidades autónomas igual han legislado durante estos años, pero ha habido, es verdad, ciertas comunidades que han apostado mucho más claramente por la inclusión, pero al final todas mantienen la coletilla y siguen perpetuando la educación especial, porque siguen dejando que los niños sean derivados a aulas de educación especial, a centros de educación especial. E incluso leyes regresivas, diría yo, en algunas otras comunidades autónomas, como puede ser la ley maestra de libertad de educación en la Comunidad de Madrid, donde además todo lo tachan de inclusivo, ¿no? Hay modalidades inclusivas y otras modalidades inclusivas, todo es inclusivo, ya que últimamente a todos se le pone la etiqueta de inclusivo. Abren un centro de educación especial, pero es un centro muy inclusivo, en fin. Los informes psicopedagógicos, no sé cómo voy de tiempo, la mayoría se siguen realizando con un enfoque médico de aprendizaje, incluso se utilizan datos clínicos para dictaminar posibles apoyos y recursos, que además van asignados al centro, no a los niños. Múltiples casos de acoso, actos vejatorios y discriminatorios detectados en este alumnado, cuyo porcentaje sube también peligrosamente. Y falta de protocolos efectivos, porque muchas veces los protocolos, y en algún caso también ha llegado a Solcón, lo que se hace es al niño que es acosado aislarle, no dejarle salir al recreo, etc. O sea, a la víctima la estamos victimizando más. La no titulación de los alumnos que cursan eso con adaptaciones curriculares, que muchas veces no titulan y son alumnos que no van a poder continuar con ninguna formación superior. Se les está lanzando a la nada, a la invisibilidad más absoluta, como decía Carmen, ¿no? También pues, el Estado sigue y continúa destinando gasto público a crear centros de educación especial. Las estadísticas siguen reflejando el alarmante aumento de los alumnos segregados, la falta de accesibilidad universal en el sistema de enseñanza. Sentencias de los tribunales que siguen dictaminando en contra, en contra de la Convención y de los dictámenes del Comité. Últimamente o recientemente ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional donde sigue considerando un principio a la educación inclusiva y no un derecho.
también sentencias donde reconocen que siguen reconociendo el modelo binario de educación, diciendo que los padres sí que tienen libertad para elegir la educación de sus hijos. Y bueno, y todo ello viene porque también, al igual que a todos se le pone la etiqueta inclusiva, ahora también todo se hace en el interés superior del menor. Muy tergiversado, porque claramente los titulares del derecho a la educación inclusiva son los alumnos y las alumnas con diversidad funcional, no sus padres, no sus madres, no otros familiares. Los padres son los primeros que tienen que garantizar que el derecho y el apoyo a la inclusión educativa y de calidad, así como el Gobierno, por supuesto. Por lo tanto, y en resumen, que ya me estoy excediendo, hay que cambiar el sistema educativo por completo, hay que adaptarlo a todas las preferencias y condiciones de cada uno de los alumnos y alumnas para que todos puedan estudiar en igualdad de condiciones, alcanzar el libre desarrollo de su personalidad y de su formación en el respeto a los derechos humanos, y que para ello hay que acabar con las modalidades de escolarización excluyentes. Se debe comenzar un proceso de adecuación de políticas, culturas y prácticas para hacer de una vez efectiva la educación inclusiva. Bueno, pues a raíz de todo esto que he contado, pues Solcon ha considerado necesario organizar estas jornadas para analizar públicamente este informe, la situación derivada de ello. Y para ello pues, hemos tratado de invitar a pues, una representación de diferentes agentes implicados con ello. Y se han organizado 3 mesas que ya ahora van a presentar las personas que las van a moderar. Y bueno, repetir que es trabajo de todos, ya lo ha dicho Carmen, poder hacer en la práctica, poner en práctica estas conclusiones del informe y crear un sistema educativo donde todas las personas, independientemente de su condición, diversidad funcional o situación, pues puedan acceder a una educación. Y nada más. Muchas gracias. Y me he pasado un poco, pero bien. Hemos empezado más tarde también. Venga. Bien, vamos a dar paso inmediatamente a la segunda mesa. Es la mesa de los expertos del comité, Amalia Gamio, Jorge Araya y nuestra compañera Carolina López, que va a moderar.